Bienvenidos al cuarto capítulo de Proyecto Chachalaca. En esta ocasión vamos a hablar del Panteón Presidencial. Me acompaña Fátima Calderón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Van a escuchar un poquito del sonido de la lluvia para que les ayude a relajarse un poco. Correcto. Esto está planificado totalmente. Bueno, también quería decirles, Rafael no se encuentra, ha tenido algunas dificultades, pues él tiene otras responsabilidades, pero manda saludos. Comenzamos entonces, Fátima, ¿cómo comienza este gusto tuyo por la historia? Bueno, aquí contarles que yo fui compañera de Rubén Alvarado, que estuvo en capítulos anteriores, Chalatecus. Conocido por Chalatecus. Ajá, si lo quieren buscar por ahí, famoso en TikTok. Y nosotros escogimos la materia de Historia de El Salvador, ya último ciclo por graduarnos. Y se suponía que era una de estas materias de tijeritas que a uno le suben el CUM y era de las materias más difíciles. Y tuvimos varios impactos ahí, conocimientos que transformaron un poquito la vida. Primero que la materia nos la dio una española que estaba sacando su doctorado en Historia de El Salvador y se siente un poco raro que un extranjero venga, que alguien venga y le enseñe Historia de El Salvador. Sí, ahí tengo una pequeña anécdota. Nos hizo un primer examen donde nos preguntaba, bueno, ¿y en qué año fue presidente Gerardo Barrios? ¿Y en qué año pasó tal cosa? ¿Y cuándo nos volvimos República Cafetalera? Y era feo decir, yo realmente no sé. O sea, yo he escuchado, de repente sabemos que no fuimos República Bananera y que prohibieron a los negros en El Salvador y todos estos temas, pero... ¿El Salvador racismo? Qué raro. Entonces, al principio fue un choque cultural, decir, qué raro El Salvador, pero nos dimos cuenta que la historia de El Salvador es importante de reconocer, de estudiar, de saber un poco más, pero es árida también. Realmente, aparte de Jorge Lardé Larín, no hay mucha referencia a entender en realidad la historia de El Salvador. Y a nosotros nos encantó las tareas que nos dejaba ella. Pues de repente encontrar que hay una ciudad vieja en El Salvador, entender por Suchitoto, me parece que es. Sí, así es. Entender muchos de los movimientos culturales que ahora le dan vida a quién es El Salvador, o que El Salvador tuvo presencia internacional antes de tener en realidad cultura local. Son curiosidades que a uno le ayudan a entender qué sucede hoy basado en el pasado. A nosotros nos apasionó mucho. Te contaba también de la comida y de la antropología que se puede sacar alrededor de la comida, pero amamos a El Salvador desde esa perspectiva. Te estoy hablando de 10 años atrás. Yo soy economista, me encanta investigar sobre El Salvador y quién es El Salvador ahora en el mundo, y pues este día vamos a hablar mucho alrededor del Panteón Presidencial. Perfecto, muy bien. Previamente hablando, tenemos por lo menos 5 periodos presidenciales de los que es importante hablar. Sí, bueno, aquí comentábamos antes, vaya por su cervecita, cafecito o té, lo que usted prefiera, y siéntese que el día de hoy va a escuchar los chambres del Panteón Presidencial. Chambre presidencial. Así es. Ok. Sí, comentabas, 5 periodos del Panteón Presidencial. Vamos a dividir la historia de El Salvador en 5 espacios, sobre todo cuando éramos provincia de San Salvador, que inicia la independencia. Luego que pasamos a la Federación Centroamericana y vamos a hablar de los jefes supremos del Estado de El Salvador. Luego la parte de periodo después de la Federación Centroamericana. La posfederación centroamericana. La posfederación. La República Cafetalera y lo que implica los movimientos alrededor de eso, y luego la parte de los gobiernos militares. Aquí hago la aclaración, paréntesis, no vamos a hablar de todos los presidentes, no nos da solamente vamos a hablar de los más icónicos, correcto. De los icónicos. Más adelante vamos a hablar de ellos, aparte, claro que sí. Así es. Entonces empezamos con la provincia de San Salvador, y en la provincia de San Salvador el icónico, el que todos conocemos, hay un parque en el centro que tiene su nombre, es José Matías Delgado. Para empezar, José Matías Delgado era español y salvadoreño. No es el primero, es el segundo presidente entre comillas, realmente no era presidente, sino que era intendente y jefe político, y era un padre eclesiástico. Él era sacerdote como tal. Él tenía su iglesia, de hecho queda una parte de la pared de la iglesia. Así es, de la Mercedes, correcto. En el centro de San Salvador, que ahora es parque. Y él era el tío de Manuel José Arce, que también se escucha de la historia de Manuel José Arce. ¿Por qué va acompañándolo? Porque su figura de sacerdote no es lo suficientemente fuerte, sino que tiene que ir acompañado con un militar, aunque este militar
no haya hecho nada por la historia de El Salvador. Y era primo también de los famosos hermanos Aguilar, que también eran sacerdotes. Esa era la historia de El Salvador, nepotismo desde el día uno. Desde el primer momento. Desde que somos fundados como país. Pues, y él es importante en la historia porque estuvo en los relajos desde 1811, el primer grito de la independencia, el 5 de noviembre de 1811, ahí andaba metido en los de Pergues también, con la tema de sublevación. Hay una historia que dice que viene él en el Palacio de las Mercedes, en la Iglesia de las Mercedes, desde el campanario hace el primer grito de independencia. ¿Esto es real? ¿Esto pasó? Hace sonar las campanas. Así cuenta la historia. Yo no estaba ahí para decirte que si es real o no. Estaba dormida. Ay, pero ¿qué es lo importante de rescatar de José Matías Delgado? Que es una de esas primeras figuras que le dan forma a la historia de El Salvador y que dicen hay gente fundadora, hay gente que necesita que el país sea independiente. ¿Pero independiente de qué? ¿De qué? Es una independencia económica, porque nosotros le pagamos impuesto a la corona de España. Y lo que queríamos era esa independencia de decir, si yo gano 100, pues yo ya no quiero mandar 30, yo ya no quiero mandar 50 o 70. Que los descuentos. De los descuentos que le hacían por esa exportación. Estábamos hablando quizás de la añil como tal. De la añil en aquel tiempo. En aquel tiempo. Entonces, a mí me interesa, hay un interés económico por ser independientes y esa es la independencia que vivimos en esa época. ¿Por qué es importante conversar sobre cómo se entendía la independencia? Porque uno en el imaginario se imagina independencia como ese soltar de cadenas. Y sí era, pero era económico, no era otro tipo de independencia que uno se puede imaginar. Como decíamos en los capítulos anteriores, hubo personas que no se enteraron hasta varios años después que nos independizamos y varios años después que nos convertimos en una república conformante de una federación centroamericana. No, pues El Salvador es de matices. Estas son las personas que sabían que éramos independientes porque eran las personas que pagaban los impuestos de la corona española, pero el salvadoreño de a pie posiblemente no estuviera ni conocedor de los impuestos que se pagaban, mucho menos de un El Salvador independiente. Para ellos, nosotros, el día a día, no habrá cambiado nada. Okay. Y luego, pues este presidente fue derrocado por Vicente Filísola, español y mexicano, y de esa época, estamos hablando como de 1823, pues fue que se asentaron mexicanos que acompañaron a Vicente Filísola a derrocar a José Matías Delgado y que se asentaron en lo que ahora conocemos como mexicanos. 200 años de mexicanos. 200 años de mexicanos, pensando en 1823. Y quizás esta es la parte más importante de cuando fuimos provincia de San Salvador. Como les digo, no vamos a hablar de todos los jefes, pues ahí estuvo Filísola, ahí estuvo Felipe Codallos, las juntas constitutivas, que vamos a ver muchas juntas a lo largo del desarrollo de la historia de El Salvador. Por ahí está también Mariano Prado, pero es importante dejar atrás como ese periodo de inicio de la independencia y pasar a la parte de los jefes supremos del Estado de El Salvador, que ahí hay varios para conversar, pero quizás el que más brilla es Francisco Morazán. 1825 a 1840, Federación Centroamericana. Así es. Entonces, Francisco Morazán nace en Tegucigalpa, muere en Costa Rica, pide que lo entierren en San Salvador. Conversábamos que no hay más centroamericano que él. Sí, es correcto. ¿Le gustaba el desorden? Le gustaba el desorden, digamos que se compara con el Simón Bolívar centroamericano, el que en realidad andaba buscando esa unión. Ese sentido de identidad centroamericana. Ese sentido de identidad centroamericana. Es increíble todo lo que hace, lo que logra, pero no vamos a hablar tanto de él porque realmente la historia lo reconoce un montón como tal. Francisco Morazán es fusilado, se equivocó al intentar regresar a El Salvador y lo fusilan, pero su historia será recordada en toda Centroamérica. Y lo veremos en otro capítulo. Así es, él da para un capítulo completo. La verdad es que fue increíble todo lo que él realizó. Hay
pueden irlo a buscar de él, la historia lo recuerda un montón. Pero luego, después de la Federación Centroamericana, pues vamos a contar como con este primer chambrecito presidencial de 2 presidentes que no se llevaban bien, Francisco Dueñas y Gerardo Barrios. Pero primero vamos a conversar un poquito sobre Francisco Dueñas. Él es el líder del Partido Conservador. Es importante hacer la diferencia entre conservador y liberal. Conservador en la filosofía política es todo aquel que conserva. Que desea conservar todas las prácticas morales y culturales. Puede ser un conservador religioso, cultural, político. Es una persona que no realiza cambios. Y eso o cambios que no vayan acorde a lo que los intereses políticos de la época requieran. Era enemigo de Gerardo Barrios, ya vamos a contar por qué. Y él promocionó mucho el tema del cultivo y la exportación del café. Aquí ya estamos conversando un poquito del café. Tuvo la construcción de carreteras, muelles de hierro, puentes metálicos, pero lo que se rescata de esa época es la construcción del Palacio Nacional y el teatro, que el teatro no es el último que está, ya vamos a conversar cuándo fue que se inició el último teatro, y del Colegio Militar, la Biblioteca Nacional, la bandera y el escudo de El Salvador hasta 1912, que ahí en 1912 pasa algo, ya vamos a contar un poquito qué, y fue el que hizo el juicio y ejecución de Gerardo Barrios en 1865. También es uno de los que reforman la Constitución para preservarse en el poder al fin de garantizarse la reelección, ¿verdad? Fátima, una consulta. Sí. Fíjate que yo estuve preguntándole a muchas amistades mías durante la semana quién trajo o quién fue el que introdujo el café a El Salvador y todos me decían Gerardo Barrios. Gerardo Barrios, Gerardo Barrios. Pero no es cierto esto. No, se introdujo el café alrededor de 1800, 1815. 1811, 1815. Todavía éramos parte de la corona. Así es, y se fue pensando en el café sobre todo para diversificar el tema del añil y pensando en que por ahí cuentan que hay un alemán que nos jodió el negocio porque creó la forma del colorante azul sintético. Correcto. El añil servía para crear el color azul que era relacionado con la realeza y por eso su importancia, y El Salvador cultivaba el añil sobre todo en zonas calientes. Y eso es importante porque si estamos hablando del café, el café normalmente se desarrolla en zonas de altura, pero realmente la introducción del café fue algo que nos impactó profundamente como salvadoreños, ya vamos a contar un poquito por qué, pero se relaciona a Gerardo Barrios y la gente responde Gerardo Barrios porque hay una necesidad en 1911, digamos alrededor de los 100 años de independencia, de generar una identidad cultural del Salvador. Y Gerardo Barrios, ya vamos a hablar un poquito de qué fue lo que... Porque él fue liberal y realizó una serie de cambios impresionantes en los 3 años que gobernó antes de que... ¿Solo 3 años estuvo en el poder? Sí, solo 3 años y luego pues fue declarado pues este tema de no recuerdo cómo fue que fue... etiquetado, ya vamos a conversar un poquito más adelante, pero él fue ejecutado por Francisco Dueñas como tal. Entonces, ¿quién fue Gerardo Barrios y por qué se le relaciona la introducción del café? Francisco Dueñas venía de impulsar también el tema del café como tal. Y Gerardo Barrios fue presidente apenas de 1860 al 65. Él fue uno de los que cambió el tema de los periodos presidenciales. Ese era su periodo. Ese era su periodo. Pero llegó hasta 1800. Ya vamos a hablar. Morazán fue su maestro y él fue hasta prisionero de guerra por andar detrás de Morazán. Pero digamos de que él promovió una serie de elementos para que ahora lo recordamos como estos temas liberales. Impulsó la educación, promovió el laicismo, inició y promovió la educación. El laicismo, para quien nos escucha, es un estado laico o políticas laicas. La separación del Estado con la iglesia, ¿verdad? Okay. Conversamos un poquito alrededor de eso. El Estado de El Salvador, al igual que pues la tradición española, estaba muy relacionado con el catolicismo como tal. Parte de la conquista viene con una carga muy importante alrededor del catolicismo como tal. De hecho,
fue la Iglesia Católica, me parece el Papa, el máximo de la Iglesia Católica, quien al final da el favor a los reyes españoles de tener el poder en las tierras descubiertas del Nuevo Mundo. Así es. Esa era la forma en la que se legitimaba, por así decirlo. Así es, y eso en la historia no es bueno ni malo. La iglesia es uno de los fundamentales cuando estamos conversando alrededor de... la historia. de la creación de las sociedades como tal. Tener mitos en común es parte importante. Establece el sistema de valores. Pero él establece que la iglesia no debería estar involucrada con el Estado, Gerardo Barrios. Y pues impulsó, te estaba conversando un poquito, y promovió la educación femenina. Compró el nuevo, en esa época, ahora el viejo edificio de la Universidad Nacional. Y además, o sea, ahorita te voy a contar como una serie de listas de cosas que hizo. Profundizó en la profesionalización del ejército. Él quería que el ejército fuera en realidad no algo empírico, sino que algo real, ¿verdad? Introdujo el servicio de abastecimiento de agua potable a las poblaciones. No anda como tal, pero agua potable para las poblaciones. Planteó la construcción de muelles en la Libertad y la Unión, o sea, él ya tenía esa visión como tal. En su época se desarrolló el Código Penal, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, que para los abogados que nos escuchan, pues entenderán que eso fue como el inicio de parte de la civilización de El Salvador. Inició, pues, como conversábamos, la separación de la Iglesia y del Estado. Fue el gobierno, pues, catalogado como el gobierno más progresivo de su época. Y solo en 3 años. En 3 años. Pero recordemos que este hijo de Morazán se enemistó con Rafael Carreras, que era el gobernante de Guatemala en esa época. Y en Guatemala, pues, estábamos todos estos salvadoreños que éramos conservadores. Pues digo éramos porque no es que yo quiera ser conservadora, pero era parte de nuestra historia como tal. Y se aprovecharon de esa enemistad para venir y derrocarlo. Fue declarado reo de alta traición. Reo de alta traición. Y fue ejecutado en el 29 de agosto de 1865. Él huyó digamos que su periodo presidencial era del 60 al 63. Al 65, perdón. Huyó en el 63 y pues lo capturan, y en el 65 fue que Francisco Dueñas lo manda a matar, ¿verdad? Entonces, para honrar su memoria, pues por ejemplo Cacahuatique cambia su nombre a Ciudad Barrios. Ellos deciden cambiarse el nombre de su región. Eso fue para borrar su memoria, no fue que la población como tal decidiera, sino que alguien más decide pero fue cambiar ese nombre, así es, y eso fue en 1913. Y San Gerardo, al norte de San Miguel, también fue bautizada en su honor, ¿verdad? Y la Plaza Barrios, ya como dato curioso, el chambre de la historia, donde se encuentra la estatua ecuestre, se llama, tiene como punto curioso, pues, que las nalgas del caballo apuntan hacia donde antiguamente se localizaba el edificio Dueñas, que fue destruido con el terremoto de 1986. Pero fue tanta la enemistad de esos dos, que es increíble ahora como lo recuerda la historia. Bueno, para empezar, Francisco Dueñas murió en Estados Unidos expatriado porque fue derrocado en 1869. Eso era como el exilio. El exilio. Y luego pues lo traen, sus restos fueron repatriados, pero qué triste morir fuera de El Salvador en esa época donde uno es ese representante que busca liderar a todo un país, ¿verdad? Y luego que en realidad el que más se recuerda es a Gerardo Barrios, no tanto a Francisco Dueñas. La historia a veces golpea duro. Misteriosos son los caminos de la historia, ¿no? Así es. Y luego, pues, ya cerrando un poquito ese chambre, pasamos a la República Cafetalera de 1871 a 1939. Y vamos a empezar con Rafael Saldívar. Él fue médico y político. Saldívar creó las condiciones del cultivo a gran escala. ¿Qué es lo que sucede con el café? Introducido en 1811, conversábamos 1815, el café no funciona si no es a gran escala. Entonces, él pidió que las tierras vírgenes se convirtieran en tierras de cultivo, o sea, toda la tierra que no hubiera sido explorada o que era bosque en ese entonces, pues que fuera para cultivo de café, y que se realizara una venta de tierras indígenas a través de la coerción de la policía rural, ¿verdad?
para efectivamente generar este cultivo a gran escala, ¿verdad? Entonces ahí es el inicio de la extinción de las tierras comunales y ejidales, la expropiación de los ejidos de las municipalidades y de las tierras de las comunidades indígenas. Con Saldívar. Con Saldívar. Estamos hablando que se expropió más o menos 2.814 kilómetros cuadrados, que la vez pasada estábamos haciendo cuentas respecto a esto, que equivale a San Salvador, Cuscatlán y La Paz juntos. Así es, son todas esas tierras las que se expropiaron y que se ocuparon para el cultivo del café. Y mucho uno escucha de historia y que las tierras ejidales y qué es eso. En realidad, un ejido es un espacio de tierra cultivado comunalmente bajo un sistema apoyado por normalmente el Estado, ¿verdad? Y es un espacio común para que se realice, por ejemplo, pasto, para que se desarrolle el ganado, para que se cultive elementos de consumo. Estamos hablando que las personas nativas de El Salvador vivían del trabajo de esa tierra ejidal como tal. Entonces, lo que estamos hablando es que estamos eliminando la tierra de consumo para mucha población salvadoreña, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a ubicar esa población salvadoreña a la que se le está expropiando las tierras? Ya vamos a conectar eso con 1910 por ahí, porque esta población que se queda sin tierra se vuelve relevante para la historia de El Salvador luego, que es muy parecido a que estamos conversando de personas desplazadas porque les están eliminando su fuente de ingreso. Ya vamos a conversar de eso. Y luego pues vamos a conversar también de esa época de Ángel Guilola. Fue banquero, cafetalero, político, cuidó el changarro mientras Saldívar no estaba de repente. Y en 1866 abre su mansión porque él era diputado y que luego fue reemplazada por la ahora llamada Casa de las Águilas, por si le suena por ahí a Santa Tecla, ¿verdad? Esquina noroeste del Parque San Martín. Así es. Él fundó el Banco Particular del Salvador, que luego fue llamado Banco Salvadoreño. Para que recordemos un poquito de historia, ¿verdad? Ese fue el inicio del Banco Salvadoreño. Hoy no vamos a decir el nombre porque no nos están patrocinando. Pero podría ser una oportunidad de negocio. Y por ahí inician los bancos, ¿verdad? Y esto es importante porque ya vamos a retomar un poco sobre los bancos en la época de Martínez. Y también es la época de Tomás Regalado. Tomás Herculano de Jesús Regalado Romero. ¿Cómo se llama? Repetir. Tomás Herculano de Jesús Regalado Romero. Él es, pues cuenta la historia y los chambres, ¿verdad? De que es familiar de la descarnada, que salía en sus terrenos, militar, estadista y político. Lo de la descarnada le vamos a quedar debiendo si era verdad o mentira, ¿verdad? Pero fue uno de los conspiradores que el 29 de abril de 1894 participó en el derrocamiento de Carlos y Antonio Ezeta. Los santanecos recordarán eso como el movimiento llamado Los 44, ¿verdad? Esa revolución de los 44 fue un grupo de insurrectos que se rebelaron. Realmente, si alguien nos pudiera por ahí poner algún comentario o algo de por qué se rebelaron contra Carlos y Antonio Ezeta, yo no lo encontré. Pues no está guardado en los libros de historia, pero de repente en la comunidad cultura oral, correcto. Se puede encontrar por qué se rebelaron los 44. Y él fue llamado o bautizado el último caudillo de Cuscatlán. Un caudillo es la persona que tiene un mandato militar, que es un líder. Entonces él fue el último líder militar, o así fue recordado, ¿verdad? Y terminó de abolir los ejidos comunales indígenas, ¿verdad? Sobre todo en la parte que ahora conocemos como la Escalón y la San Benito. ¿Esa zona era de cultivo? De cultivo, de hecho, en un centro comercial que tampoco mencionamos el nombre, hay una parte donde se reconoce el cultivo que había en San Benito. Entonces, es importante reconocer que le estamos quitando la comida a muchas personas, ¿verdad? Como para verlo desde el lado humano. Y luego vamos a pasar a 1911 con Manuel Enrique Araujo. Todos los que hemos venido conversando son conservadores y Manuel Enrique Araujo pues es otro de los liberales que vamos a recordar. 1911. Él fue médico y político, el del magnicidio, dicen algunos. Es el único presidente asesinado en el ejercicio de sus funciones como tal. Cuenta el chambre que estaba él en una banca ahí en un parque y que lo mandaron a matar, pero ¿por qué lo mandaron a matar? No se sabe.
pero vamos a conversar un poquito de lo que él impulsó en su época presidencial, la estabilización de las finanzas públicas del Estado, y esa estabilización venía acompañada con el incremento de impuestos a las exportaciones del café. Él creó la Guardia Nacional. También fue el que creó la ley de accidentes de trabajo. Antes de él, en ningún momento era reconocido algún accidente laboral. Si uno quedaba inválido o fallecía, no había derecho por causa de su trabajo, pues eso no existía como tal. Creó pues la parte de la unión del ferrocarril de San Miguel en la Unión, el Puerto del Triunfo. A través de la Quinta Natalia creó la Casa Presidencial, que ahora es ex Casa Presidencial, que queda en San Jacinto. Y también obligó a los patronos a realizar una indemnización de los accidentes laborales como tal, que es lo que estábamos conversando, que el patrono era obligado. Creo que esas cosas son las que lo incomodaron a algunas personas. No se puede concluir eso, pero hay varias teorías conspirativas para los que les gusta. A mí me gusta, a mí. También creó la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, la ahora vieja Escuela de Medicina, la que queda enfrente del Rosales. En aquel tiempo era la nueva. Era la nueva, sí. Okay. El Teatro Nacional de hoy, porque para los que les gusta la historia, pues recordarán que el Teatro Nacional se incendió. Hay varias cosas acá que se incendiaron, pero el Teatro Nacional de hoy nace de esa época, y también la bandera del Salvador, la bandera y el escudo del Salvador son de 1912. Se hace un concurso nacional y Rafael Barraza, pues ahora abuelo, bisabuelo, ¿verdad? De esa época, es el que cree, porque él tenía también una fe unionista, ¿verdad? Cambia los colores de la bandera, que en esa época eran muy parecidas a las de Estados Unidos, pues ahora tenemos nuestro escudo y la bandera, ¿verdad? Y ¿se acuerdan de los ejidos comunales que habían sido expropiados? Él, para quedar de presidente, habló con toda esta exclusión de campesinos, ¿verdad? De sus derechos de propiedad. Tenían un término ellos. Sí, tenían un término. Los marginales, que eran los vagos, los limosneros, las prostitutas, todo aquel que no tenía derecho de propiedad como tal. ¿Por qué? Eran las personas que, ¿se acuerdan que les abolieron los ejidos comunales y todas las tierras indígenas? Pues, ¿de dónde van a vivir las personas que no tienen cómo cultivar? De las sobras de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el término marginal, de hecho, no tiene más de 10, 20 años de haber sido cambiado ahora a comunidades por el peso cultural que traía la palabra marginal como tal. Y la muerte de Araujo, pues sella la esperanza de no tener una triple alianza, se llamaba en esa época, el unionismo, el antiimperialismo y el nacionalismo como tal. Y hay una parte, pues importante, de que antes de tomar el poder se había comprometido con estos artesanos, ¿verdad? Para mejorar sus condiciones laborales a cambio de sus votos. Y ya en la presidencia, pues en una entrevista que le realizó, de hecho, Alberto Marferrer, publicada en el Diario del Salvador en esa época, en junio del 1911, pues mandatario señalaba que se esforzaría mucho en implementar medidas de beneficio a los más desfavorecidos, tales como la creación de montepios para otorgar préstamos a bajo interés, asistencia médica gratuita en pueblos indígenas y un reparto de tierras con presupuesto especial para comprarlas. Ahí uno puede ver una serie de elementos que dice, puede enojar a muchos intereses, ¿verdad? Entonces es enterrado cuando fallece, ¿verdad? En el panteón de los grandes hombres, ahora llamado Cementerio de los Ilustres, ¿verdad? Y las teorías conspirativas que habíamos conversado, pues todo lo que hemos escuchado ya de todos los intereses políticos que él tenía, ¿verdad? Otra teoría conspirativa, dicen de que acusan a los Meléndez Quiñones, quienes gobernarían por 18 años consecutivos después, pero había buenas relaciones con los Meléndez Quiñones. Entonces, posiblemente... Como que se podría descartar. Se puede descartar la teoría y un par de teorías más, pero... Podríamos decir que él en su periodo fue muy, muy, muy liberal. Y esto incomodó a muchas personas, desde lo del código del trabajo o digamos que esto de proteger al trabajador que tuviera un accidente, hasta el hecho de reconocer derechos que habían sido abolidos quizás 30 años atrás. No, 30 años. Para Saldívar estaríamos como a 30 años aproximadamente. Estamos hablando como de las reformas agrarias de 1880 y estamos en 1910, 1911. Como 30 años aproximadamente. 40 años, sí. 40. Estamos hablando de una exclusión de personas de 40 años. Él plantea la salvadoreñeridad, ¿verdad?
como la identidad nacional. Correcto. Como tal. Así es, tenemos un escudo, una bandera. Se acuñan nuevas historias a los presidentes del pasado. Así es, y de ahí es que viene que Gerardo Barrios fue el que introdujo el café. Realmente lo que andábamos buscando era una apropiación cultural. Nosotros no hemos tenido un héroe de guerra como tal, ni hemos tenido gente que ha ganado batallas con ese reconocimiento, y muchas de las historias que se construyen alrededor de los países son a través de esos reconocimientos políticos como tal. En ese periodo se buscaba eso. Claro que tenemos, pero reconocido. Por ejemplo, teníamos a Anastasio Aquino, de quien hablamos en el capítulo número 3, que fue una estratega militar y que al final de cuentas puso de alguna u otra manera a temblar la estructura política de eso. Y tenemos historias tal vez que no son tan reales, el indio Atlacate. Sí, que es inventado. Pero son figuras importantes para crear la identidad nacional, así como las figuras pues, de la comida, las pupusas, la serie de comidas que forman parte de nuestra identidad nacional. Te pregunto algo, y aquí me gustaría que tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Paso, pero me gustaría saber, ¿tú piensas que esa construcción que hubo de identidad salvadoreña fue correcta? ¿Fue necesaria? ¿Tú qué dices? No hay en la historia correctos e incorrectos. Inicio con esa respuesta. Creo que los países, cada uno tiene una identidad nacional. Yo no podría decir si la idea de nacionalidad es buena o mala. Es parte de la identidad de las personas por encontrarse en un mito en común, y es parte de lo que funda a las sociedades como tal. Los mitos fundan a las sociedades. Ya conversábamos un poquito de los mitos de la iglesia. Los mitos también de creencias comunes son importantes para las sociedades, y me parece, por ejemplo, un mito también puede ser clasificado como la ley. La ley es una creencia. Que quieras o no, uno puede decir, pues tiene una autoridad suficiente como para obligarme, pero si no fuéramos toda una sociedad creyendo que lo acepta, pues no tendría fundamento. Entonces, es un acuerdo social. Es un acuerdo social. Entonces, también tener una identidad nacional es un acuerdo social. ¿Qué le pasó a El Salvador? Que de repente fue identidad internacional más que comunidad local, lo que fundamenta mucho de nuestra identidad. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que cuando salimos nos damos cuenta de nuestra identidad nacional. Cuando estamos dentro decimos que falta de cultura que tenemos nosotros, que nos hace falta aquí, que allá. Pero como te digo, no puedo clasificar como bueno o malo. Fue parte de la historia. Parte de la historia. Y es algo que a nosotros nos marca desde entonces. Porque ¿quién no leyó en su clase de sociales alrededor de todas estas historias? ¿Quién no cantó en la semana cívica su himno nacional? ¿Quién no llevó los colores del Salvador? Es parte de quiénes somos nosotros. Y fue importante de crear. Ok. Luego pasamos a la dinastía Meléndez. Siempre nos encontramos en la República Cafetalera. Así es. Bueno, a Carlos Menéndez, sí, no es con él, le entrega el poder en su casi lecho de muerte Manuel Enrique Araujo. Manuel Enrique Araujo le disparan en la cabeza, lo obligan a irse caminando a su casa. Él todavía en total control de sus funciones le entrega el poder a Carlos Menéndez. ¿Le disparan le dan como 2 disparos y un machetazo, ya no sé cómo es la historia ahí, pero y se va caminando. Sobrevive y le entrega, pues en todo lo que hace, le entrega el poder a Carlos Menéndez. Y Carlos Menéndez finaliza su poder en 1928 y viene una sucesión de miembros de una misma familia. No es que sea una dinastía como se reconoce en otros países. Un hijo. No, sino que es más bien de que el mismo apellido y la misma familia conserva el poder por 18 años consecutivos, ¿verdad? Entonces le entrega el poder y él dice, hey, yo quiero ser presidente. Entonces él viene y le cede el poder al vicepresidente de esa época, que era su cuñado, Alfonso Quiñones, 6 meses antes de su gobierno. Y luego, pues, Carlos gobierna de 1915 a 1918 y luego renuncia por motivos de salud y luego regresa al cargo otra vez Alfonso Quiñones, ¿verdad? Entonces, de esta época, pues, que gobierna en los periodos Carlos Menéndez de 1914, cuando le entregan el poder, luego que sí es presidente de 1915, bueno, siempre fue presidente, pues, pero electo de 1915 a 1918, y luego también tiene otra elección en 1923 y 1927, ¿verdad? Entonces, de esa época se reconoce la Policía Nacional Civil, la neutralidad que nosotros tuvimos con la Primera Guerra Mundial,
la primera manifestación femenina que tuvo su masacre, eso del periodo de 1923-1927, no se conoce mucho de esa masacre de la manifestación femenina. Y luego pues también vamos a hablar de Jorge Menéndez, que fue presidente de 1919 al 23, donde gana, entre comillas, las elecciones y tiene como viceministro otra vez a Alfonso Quiñones, y su apoyo fue la Liga Roja. Fue conocida como la Liga Roja a un intento de movimiento sindical creado en 1918 para dar legitimidad aparente a los fraudes electorales consecutivos, ¿verdad? Y luego, otra vez tenemos un periodo de Carlos Menéndez, y al final, en 1927 a 1931, gobierna Pío Romero Bosque, que no tiene los mismos apellidos, pero era el médico de la familia. Y bueno, Pío Romero Bosque, no, como les decía, no es parte de la familia, y tomó las medidas lejanas a los intereses de la familia como tal. Tenemos nuevamente un Se le salió del guacal, por así liberal, así es, se le salió algo del guacal. ¿Y qué hizo él de que se salió del guacal? Pues bueno, él planteó una redistribución de la tierra. Siempre la tierra es un tema sensible cuando estamos hablando de la República del Café. Permitió la libertad de prensa, la libertad de asociación, la no persecución de la oposición como tal, y convoca a elecciones no manipuladas y que fueron respetadas, y le entrega la presidencia a Arturo Araujo, ¿verdad? En esa época, 1931, ¿verdad? Acordémonos de la crisis del 29, Sí, quiere decir que no. Vamos a ver, esa era la Gran Depresión en Estados Unidos de la bolsa de valores. Ahí en esa época estamos hablando de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, a la crisis de la guerra. Sí, la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918, 1919. Del 17 No, del 14 al 17. Del 14 al 17. Sí, entonces nosotros tuvimos una gran neutralidad a la hora de conversar sobre la Gran Guerra. No era parte de nuestra identidad, entonces lo vimos de lejos, ¿verdad? Y con Arturo Araujo, que es con quien finaliza pues ese periodo de 18 años de la dinastía, a los 9 meses, un grupo de militares, a los 9 meses de él en el poder, un grupo de militares apoyado por la oligarquía cafetalera de esa época, lo derrocaron y hacen un directorio cívico y le dan al poder al vicepresidente de Arturo Araujo, que también era ministro de guerra. Y entonces iniciamos ahorita con la última parte, los gobiernos militares. ¿Quién entra de presidente en ese momento? Maximiliano Hernández Martí. Estamos hablando de 1931 al 44. Aquí se pone feo. Haciendo una pequeña retrospectiva de lo que hablábamos en este momento, teníamos un grupo de personas que cerca de los años 1880, en el periodo de Saldívar, se le quita la tierra, se vuelve vagabundo, por así decirlo, marginal, correcto, pierde derechos, pierde oportunidades, y cerca de hasta este punto 20 años para los 1900 y 31 años para 1931 serían 51 años desde que este grupo social fue creado, social. Correcto, de exclusión social. Entonces llega Maximiliano. Sí, venimos con el martinato, ¿verdad? Entonces inicia el martinato con esta matanza de 25,000 indígenas en el levantamiento campesino de 1932. Esta fue una mezcla entre protesta e insurrección que terminó en el etnocidio al represarle al exterminar directamente a casi a todas las comunidades indígenas del país. ¿Y qué significó esto? Pues habían medidas alrededor de que si uno era indígena o era reconocido como indígena, pues eso era motivo suficiente para generar exterminio hacia esa persona. ¿Y qué pasó con nuestras comunidades indígenas? Pues aparte del fallecimiento de 25,000 personas, pues también tenemos a personas que niegan su identidad. Uno puede ver evidentemente caras en el salvadoreño común de indígena como tal, pero personas con desconocimiento total de su identidad. ¿Por qué? Porque a nuestros antepasados a esa época se le obligó a renunciar a su lengua, a renunciar a su identidad, a quiénes eran ellos, por el hecho de representar a una cultura que era considerada
incluso Enemiga al gobierno. Alberto Maferrer, no enemiga del gobierno, sino que un retraso a la sociedad. Muchas personas podrán estar de acuerdo con esa expresión incluso al día de hoy, y eso está relacionado con mucho del tema de la apropiación cultural como tal. Eso viene de Martínez. Martínez nos hizo negar nuestra identidad cultural, y eso es difícil porque pues de los latifundios, por ejemplo, que nacen en esa época, son las haciendas reconocidas como tal. Un latifundio es una hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a un solo propietario, pues la paga en 1930, si uno pertenecía al latifundio, ¿verdad?, consistía en 2 tortillas y 2 cucharadas de frijoles al inicio y al final de la jornada. Esos eran los derechos de la gente trabajadora de esa época, ¿verdad? Y el pago con fichas, que las fichas solo podían ser cambiadas por los productos de la tienda del mismo dueño del cafetal, ¿verdad?, el mismo dueño del latifundio como tal. Esas eran las condiciones en las que miles de personas trabajaban. Por eso y por todo lo que hablábamos de 50 años de carga política, de personas que no tenían derecho a la propiedad ni que podían ser productivas, no porque ellas no quisieran, sino que porque se les negó la oportunidad, pues tenemos el estallido pues de este levantamiento indígena como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esa época? La no identidad. Sucede entonces, no solo es la masacre en Izalco, sino que es en todas las comunidades indígenas. Si mal no recuerdo, y ahí van a disculpar, Fuente Arial 12, que prácticamente eran dejar vivos a las mujeres y a los niños menores de 12 años. De ahí, todo hombre mayor de 12 años debía de ser exterminado. Fuente Arial 12, pero van a disculpar, es de repente Larda y Larín tiene información alrededor de eso. Fue concentrado sobre todo en Aguachapán, Sonsonate, parte de Santa Ana y de La Libertad. Y eso es curioso porque luego en la historia aparta mucha de la violencia que vivimos años después de esa zona como tal, por todo lo que ya habían vivido, pues. Y bueno, ya conversando un poquito sobre Martínez también es un personaje. Es un personaje, podemos hacer un capítulo espectacular sobre él. Pues él admiraba mucho a Hitler y a Mussolini, pero luego como curioso. Como lo obligan a ser pues parte del equipo de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Sí, nos encontrábamos en él está, me parece, del 31 al 44, cuando finaliza también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, peligroso. Sí, no, toda una historia de él. Él ya no lo deja de admirar, ya no hace acuerdos políticos con ellos porque como él está del lado de Estados Unidos también, porque Estados Unidos, qué raro, en esa época era nuestro mayor comprador, pues decide abandonar esas admiraciones, ¿verdad? Y venimos de movimientos políticos. Esos gustos raros que tenía. Durante la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos, ¿verdad? La disminución significativa de la delincuencia. Hay muchas personas, ayer conversábamos sobre muchas personas que recuerdan la época de Martínez como muy segura porque muchas de sus políticas era que la persona que robaba, y acordémonos de la carga de los marginales, la persona que robaba se le cortaba la mano y si reincidía se fusilaba. Y para muchas personas eso podría ser muy bueno. Pero, ¿qué diferencia a la persona A con la persona B si no es más que la palabra de otro, ¿verdad? Entonces, cualquiera podía ser acusado de robar y cualquiera podía ser ejecutado. Eso es parte de la pérdida de los derechos fundamentales de seres humanos que conocemos ahora porque en esa época no existían, ¿verdad? Saneamiento de las finanzas públicas. Él creó el Banco Estatal Emisor de la Moneda, o sea, hablamos del Banco Central de Reserva. Y también creó el Banco Hipotecario como tal. Realizó un tema de la venta de viviendas a bajo costo para la población campesina, no indígena, campesina. Terminó de construir la carretera panamericana, realizó una cancelación de la deuda externa y... ¿Cómo funciona eso de la cancelación de la deuda externa? Un buen día dijo de que ya no iba a pagar y ya no pagó. Eso no se pudiera hacer el día de hoy, pero él decidió no hacerlo. Pues no pago, dijo. No pago y pues ya no pagó. Y también creó parte del voto femenino, ¿verdad? Con una clara diferencia de que tenía que cualquier mujer podía votar. No cualquier mujer podía votar, tenía que haber un claro origen social y nivel de institución evidente, pues. Y en 1944 un grupo de militares se alzó
contra el presidente, ¿verdad? Y fue, entre comillas, eliminado. Y un mes después hay una huelga general de la sociedad civil, ¿verdad? La sociedad civil hace lo que ahora conocemos como la huelga de los brazos caídos. Comienza con la Universidad de El Salvador, me parece. Sí, y luego pues diferentes sectores se van incorporando y pues es interesante ver que la sociedad se une para terminar el martinato. El martinato, ¿verdad? Y ya luego pues pasamos a temas interesantes. Por ejemplo, esa fue también la época de Arturo Castellanos, que le dicen el Snyder de los salvadoreños, que le emitió muchos pasaportes salvadoreños para judíos. Expulsado, bueno, no es expulsado, sino que lo mandan a Europa como embajador. Embajador, porque Martínez le tenía miedo a su poder político, ¿verdad? Tenía manejo, digamos que tenía buen manejo. Así es. Y bueno, también se rescata de la época la opinión de Alberto Maferrer, que decían que los indígenas nos hacían retroceder en nuestro crecimiento como sociedad, ¿verdad? Otro personaje salvadoreño del que vamos a tener que hablar porque mucho se dice pero poco se entiende. Así es. Y ya luego, para ir cerrando, pues vamos a conversar un poquito de la era del PRUD de 1948. El PRUD me suena a cierto partido mexicano. Al PRI. Así es. Era el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos periodos como Óscar Osorio, José María Lemus, que tuvieron la crisis por el café y que José María Lemus fue derrocado, pero de esa época podemos conversar la creación del Seguro Social, del Instituto de Vivienda Urbana, IVU, de la construcción del litoral, de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre y la bonanza del café y el algodón de esa época. Que el algodón pues nos deja con una gran carga histórica y ambiental luego, ¿verdad? Y ya pues luego ya son gobiernos pues más recientes, del 62 al 79, los gobiernos del PCN. Hubieron muchas juntas de gobierno que permitían esa transición entre un gobierno militar y otro, ¿verdad? O directorios cívicos militares, donde el Partido de Conciliación Nacional del régimen militar pues tenía, por ejemplo, a Julio Adalberto Rivera o al coronel Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina, Carlos Humberto Romero, con los que ya pues cerramos la parte del panteón presidencial. Y ahí podemos pues tener diferentes conversaciones, sobre todo, por ejemplo, con Julio Adalberto Rivera, la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, el muelle de Acajutla, el aeropuerto, la autopista de Comalapa, el Hospital Bloom, ya son temas más de actualidad, ¿verdad? Entonces, ese cierre de la parte de los gobiernos militares de El Salvador es lo que marca mucha de la historia, y este panteón presidencial tiene en sus manos mucho de las decisiones sociales que ahora podemos tener, ¿verdad? Entonces, realmente Carlos Humberto Romero en el 79 fue el último golpe de estado de Cibar, y con este presidente pues cerramos la parte de los gobiernos militares de El Salvador. En el 79. En el 79. A partir de ahí comienza, digamos que ya un periodo diferente en el que se da la guerra, después tenemos la posguerra en los 90, los locos 2000 y bueno, la actualidad. Muy bien. Eso será posiblemente tema de otro capítulo. Y bueno, comencemos entonces a ver un poquito acerca del chambrerío que se generó a lo largo de todo este periodo. Bueno, comencemos. Para ti, ¿cuáles son el top 3 de los mejores presidentes que ha tenido El Salvador? Qué buena pregunta. Yo creo que admiro mucho a Manuel Enrique Arauz por toda esa conversación que hizo de unión social como tal. 1911. Así es, Okay. 1911. Y luego también admirable lo que Gerardo Barrios realizó en tan poquito tiempo. Años. Así es, en 1860 son las personas que en realidad transformaron la cosmovisión de El Salvador como tal. Y en fase 3, quizás el número 3, me encantó Pío Romero Bosque, que se salió del Huacal, que dijo, miren, no, yo agarro mi país y lo hago como yo quiero. Hago lo que quiero, yo hago elecciones de un presidente electo y reconocido. Me encantó que pues dio fin a esta dinastía como tal de presidentes, los Menéndez Quiñones. Okay. Entonces, ahí ese sería mi top 3 de mejores presidentes de El Salvador del panteón presidencial. Muy bien, ¿y tus 3 presidentes más villanos, quiénes serían?
¿Y No, por qué? hombre, Martínez y Martínez, no hay otro. Ok, va. Está No. Martínez, está Martínez y después Martínez, pero Y Saldívar, increíble lo que hizo con las tierras ejidales y las tierras vírgenes de El Salvador. Eso, la reforma agraria nos cambia definitivamente. Yo entiendo que la economía de El Salvador dependía mucho del café, pero también lo que hizo respondía a un, digamos que a a un un... interés económico Pero como sí, sí, tal. sí, también, pero poder hacer eso sin tomar en cuenta que pues había personas de por medio, personas que vivían de la tierra, es como no tomar a esas personas como seres humanos al final Inhumano, de cuentas. pero es que no eran consideradas seres humanos. Sí era. Entonces, no, en su momento, una serie de instituciones no las reconocía como seres humanos. Luego fue que se descubrió que sí, pero ya había una carga cultural en la que se decía, estos son animales de trabajo. Incluso comentan los abuelitos que un animal de carga tenía más valor que un ser humano reconocido como indígena o campesino. Entonces, venimos de esa historia. Eso es parte de quiénes fuimos, quiénes somos. Y mucha gente se identifica con el panteón como tal. Yo, si me fuera al pasado en retrospectiva, mucha gente te va a decir, no, es que yo hubiera sido quizás familiar de Gerardo Barrios, pero la verdad, la realidad cruda es que nosotros posiblemente hubiéramos sido parte de esos indígenas excluidos, en su gran mayoría. Entonces, es importante Y que habría que tener decir, esa y que hay que empatía. decir algo, sinceramente, mucha gente siente pena, siente vergüenza por eso, y me parece incorrecto. Realmente la historia precolombina, la historia indígena de El Salvador es muy rica, tiene, digamos que matices increíbles, Así es. Bueno, incluso ahí no le nos pueden definen. preguntar a Charatecus, que él conversa un poco de entender a El Salvador a través del náhuatl, sin L. El náhuatl como tal es ver a El Salvador a colores como tal. Reconocer nuestra identidad cultural implica entender quiénes somos como personas. Y muchas personas dirán, no, y el náhuatl no nos lleva hacia nada. El náhuatl es De una hecho, lengua. parte Y de no, nuestra realmente lengua el es... náhuatl es un idioma como tal. Entonces son esos reconocimientos que alguien más los negó por nosotros. Alguien tomó una decisión que nosotros no hemos tomado alrededor de quiénes somos. Entonces, la verdad es que queda la invitación a investigar quiénes somos, quién es nuestra identidad, quiénes queremos que decidan sobre nuestra identidad cultural y escuchar un poquito más sobre todo la liberación que hemos tenido como El Salvador. Es importante porque la historia siempre se repite y quien no quiere repetir su historia pues tiene que Tiene que escuchar. conocerlo. Tiene que escucharse Chalaca, correcto. Ahora, Así es. muy bien. Ahora, digamos que el presidente, ya hablamos de los presidentes, de los peores presidentes, Hablamos de los de mejores los mejores también. presidentes, claro que sí, claro que sí. Pero si tuvieras que decir cuáles serían los presidentes más inútiles que ha tenido El Salvador, lo que menos intrascendentes han sido. Pobrecito Arturo Araujo. Solo un año duró, ¿verdad? 9 meses, pobrecito. Ese sí que no tenía para dónde. Pobrecito también Francisco Dueñas, porque la historia le pega una cachetada y le dice, aquí no vas porque está el gran Gerardo Sí, Barrios. pero es que también Que lo mandó a regresa. quebrar, pues no es correcto. Sí, no. Y el último también, José Matías Delgado. ¿Quién era? O sea, la gente de la calle, la gente de a pie dice, no, si José Matías Delgado era un bolo. O sea, esto es chambre. Hago la aclaración, fuente Arial 12. Correcto. Pero la verdad es que uno se queda pensando, a veces ponemos mucha carga cultural donde no hay. Entonces, o por ejemplo, Manuel José Arce, que también fue presidente. Vayan a buscar qué fue lo que hizo Manuel José Arce. Buena onda, amigo, que seas prócer del Salvador, pero ¿qué hiciste? No hubo realmente aporte. Entonces, esa es la historia del Salvador. Conste que esa es una opinión, pueda que personas tengan opinión diferente, pero escoja usted también su presidente, el mejor, el peor, el que no hizo nada, porque definitivamente que opiniones son diversas y cualquiera puede decidir a dónde está su afinidad. Ok. Bueno, y prácticamente con esto estaríamos terminando el cuarto capítulo de Proyecto Chachalaca, Panteón Presidencial. Nuevamente hablamos un poco de este proyecto. Este proyecto tiene como objetivo ir a buscar, encontrar pequeños pedazos de nuestra historia y poco a poco irnos reconfigurando nuevamente
con lo que consideramos que sea lo mejor para nosotros. Aquí cada quien que escucha elige lo que quiere llevar puesto de nuestra historia. Bueno, y antes de cerrar, Fátima, tengo entendido que tú estás en un proyecto de rugby, ¿es cierto? Así es. Nosotras somos Brujas Rugby Club, invitados los martes y los jueves en el Cafetalón de 7 a 9 p.m. ¿Cómo pueden buscar @ Brujas Rugby, así nos pueden encontrar. Y cualquier tema, bueno, realmente las brujas nacieron por la necesidad de tener otro equipo competitivo de rugby en El Salvador. La gente muchas veces se pregunta qué es rugby. Es parecido al fútbol americano, pero sin todo el equipamiento que tiene y por lo tanto eso lo vuelve más seguro porque significa que uno entrena más técnica, aprende muchos elementos alrededor del deporte y empodera muchísimo a las mujeres. El rugby es para todos, aunque la gente no lo crea. Si uno tiene características que es alto, es chiquito, es gordito, es delgadito, sabe o no sabe correr, el rugby es para ¿Le gusta Martínez? Le gusta Martínez, no le gusta Martínez, totalmente invitadas. Realmente ha nacido como un proyecto de mujeres, pero lo estamos convirtiendo en mixto. Nos soñamos unos brujos jugando para 2023. Perfecto. Nuevamente, ¿cuál es la red social a la que lo pueden buscar? @brujasrugby. Ok, bueno, ahí está la invitación. Y con esto estaríamos terminando el 4º capítulo del Proyecto Chachalaca. Nuevamente para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas conversaciones que son fantásticas. Yo cada vez que tengo un capítulo de estos me llevo cosas nuevas. Ahora ya tengo presidente favorito, Gerardo Barrios, por supuesto. Pero bueno, solo una última reflexión y sería que pues quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Esto ya está trillado, pero realmente es muy serio. Sí, no, y se agradece también el espacio. Normalmente son espacios académicos a través de la cita de libros formales cuando uno puede enterarse de esta información. Si quieren saber más sobre la historia de El Salvador, Jorge Lardelarín tiene una recopilación espectacular de toda la historia de El Salvador y así varios autores como tal. Siempre en la historia hay bandos, hay opiniones, hay lados. La invitación es a construir sobre los lados que existieron y entender siempre ambas caras de la moneda como tal. Entonces, muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Podemos aprender más a través de este proyecto. Es esa unión entre la parte literaria y la parte cultural oral que se va transmitiendo. Así que más que invitados a escuchar los siguientes capítulos que se vienen. Perfecto. Muy buenas noches. Nos escuchamos luego.